Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a esta su casa y su espacio, Consultorio Fiscal. Pues en esta ocasión, como ya es tradición, ya estamos terminando el año 2025, iniciando 2026 dentro de pues menos de 3 meses y pues obviamente se presenta el paquete económico para 2026. Este paquete económico pues no arranca en estos meses, en realidad inicia en abril cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta sus precriterios generales de política económica y en este caso pues es el 8 de septiembre cuando se presenta ante la Cámara de Diputados los documentos que integran el paquete económico, que son los criterios generales de política económica definitivos para 2026, donde la Secretaría de Hacienda hace sus proyecciones económicas para este año, las proyecciones económicas definitivas que tiene para este año y las bases sobre las cuales se sustentan estas proyecciones económicas y presenta pues el detalle de los ingresos que espera percibir a través de la Ley de Ingresos de la Federación, que es un documento donde se publica año con año y a través del cual se han hecho reformas a diversas leyes a través de artículos de la propia Ley de Ingresos de la Federación, sin reformar aparentemente las leyes como tal, lo cual pues en realidad sí tiene un efecto de modificación. Tenemos también el presupuesto de egresos de la Federación y las reformas a leyes, en este caso pues la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación, entre otras disposiciones que se modifican precisamente, como ya lo señalamos, a través de la Ley de Ingresos de la Federación. Y esto da como resultado que a más tardar el 20 de octubre la Cámara de Diputados tenga que aprobar la Ley de Ingresos de la Federación y a más tardar el 31 de octubre la Cámara de Senadores tenga que hacerlo. Y el presupuesto de egresos tendrá que aprobarse, como resulte, a más tardar el 15 de noviembre. Pues en ese contexto ese es que vamos a ver nuestro tema de hoy. Precisamente vamos a hablar del paquete económico que se presentó el 8 de septiembre. Déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, a quien le damos la bienvenida y obviamente le agradecemos por acompañarnos y apoyarnos para la realización de este programa. Está con nosotros el maestro Julio Ortiz Guerrero. Julio, bienvenido a tu casa. Gracias, muy amable por la invitación. Pues nuevamente, gracias Julio, un placer tenerte aquí. Gracias, sí, por la invitación. Vayamos al punto, vayamos al tema. Que me dijeron que tú platicabas y yo te escuchaba. Te informaron mal, mi querido Julio, es al revés. Es al revés, precisamente. Bueno, pues se presenta el paquete económico, obviamente con los precriterios generales de política económica. Voy a permitir leer pues, un resumen de las cifras que se proyectan para el cierre de 2025 y para 2026, ¿no? Para 2026 se proyecta un crecimiento del 1.5 a 2.5% del Producto Interno Bruto. Se proyecta una inflación de 3% y se estima que para 2025 vamos a terminar con el 3.5%. Si quieres, las leo de cortito y luego vamos claro, temas, ya platicamos sobre eso. El tipo de cambio para 2026 se proyecta en promedio, el tipo de cambio nominal de 19.7 pesos por dólar contra 18.5 en promedio para 2025. Se proyecta también un precio para la mezcla mexicana del petróleo de 55.3 para 2026 y para 2025 57. Y bueno, todo esto tiene que ver también o tiene como base también un poco las cifras de Estados Unidos, porque nosotros pues, no nos dejamos tontos, estamos de alguna manera colgados, comprometidos con la economía de Estados Unidos, dado que el 80% prácticamente de lo que exportamos se va para allá, ¿no? Entonces, y de lo que importamos anda en el rango aproximado igual, de ida y de regreso. Aunque también tenemos mucho de chinos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí en este caso se ha hablado mucho de la contracción económica de Estados Unidos, pero pues todavía proyectan que crezca en un 2% para 2026 y más o menos similar para este año, ¿no? Y bueno, la inflación para Estados Unidos que ha ido creciendo, para este año 2026 se proyecta en un 2.7%, más alta que con la que se espera que termine para 2025. Pues si quieres hablamos del crecimiento primero, del dólar, de la inflación. Yo creo que tenemos que hablar, para los efectos fiscales tienes dos temas que son básicos. El primero es el famoso asunto del petróleo,
porque si vemos estamos cerrando en 62 pesos. Entonces, esta es una política que ya tiene la Secretaría de Hacienda de hace algunos años, en donde se cae al suelo, proyecta más bajito, porque la diferencia entre el tipo de precio promedio y lo que está autorizado en la ley de ingresos le permite a ella hacer lo que quiera con el diferencial. Imaginemos estos 62 pesos que voy a llegar a ser también el promedio. $62, ¿no? No, 62 para cerrar, 55 con lo que están proyectando. Son dólares, ¿no? Entonces, traemos un problema y ese diferencial de $7 hace que cuando exporta el gobierno y recibe los $7, la Secretaría de Hacienda no tiene límite para a dónde puede llevarse el dinero, qué puede hacer con él. Este es un tema que ya hemos discutido en donde ellos argumentan que, bueno, es tratando de prever de que no nos gastemos un dinero que no vamos a tener. Y los otros decimos, no, lo que tú quieres es manejar el dinero sin permiso del Congreso, porque nada más nos avisas después qué hiciste con el diferencial y tú eres el que resuelve. Ese es un primer problema de un impacto fiscal tanto en el ingreso, que es a cómo vendemos la mezcla. Y la segunda parte tiene que ver con el gasto. Cuando va al presupuesto de egresos, no explica por qué tuvo que gastarse el dinero en AUV, simplemente es un excedente y ella lo maneja bajo sus criterios y no le pregunta al Congreso, simplemente le informa, ¿no? A ver, ahí tenemos dos temas. Se ha hablado de que ya no, que el plan de este gobierno ya no es exportar tantos barriles, sino que más que nada destinar el petróleo al consumo interno. Sí estamos en un punto, como humanidad, digamos, en un punto de inflexión en el sentido de que sí, cada vez los recursos, los hidrocarburos cada vez son menos. En teoría, o que vamos en teoría a salir a otras energías. Yo creo que más bien es al revés. Las cosas petroleras existen, lo que estamos haciendo es limitar su uso, que es una cosa distinta. El tema básico lo tenemos ahorita en el caso de esta, ¿cómo se llama? Isla que tenemos en el Caribe, que de pronto amaneció con que ayer le apareció igual que a nosotros en la época de López Portillo, de que tuvimos petróleo a 50 metros y dijimos, la hicimos de quién sabe de dónde. Eso ya está pasando. Entonces sí hay reservas petroleras. Lo que está pasando es que como humanidad estamos llegando a la terrible conclusión de que tenemos que limitar el uso de esa energía, como en su momento eliminamos prácticamente el uso del carbón porque era un problema para las reglas ambientales. Y hoy estamos en la moda de que estamos en la sostenibilidad. Yo no sé si sea bueno o sea malo, es un tema muy complejo. Pero la humanidad, en teoría, las grandes economías están tendiendo a utilizar menos hidrocarburos y están queriendo cambiar hacia otro modelo de energía. Aparentemente, ¿Es válido o no? Porque no todos. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, sí quiere insistir en el tema de los Vamos a decir, su gobierno actual, pero tiene una serie de compromisos legales y de multilaterales. Que el gobierno actual muchas veces que se lo pasa por el arco del triunfo, pero lo que tenemos que voltear a ver es finalmente la burocracia americana es muy sólida. Y aunque el presidente dice una cosa y empieza por meterse hacia ciertos temas, hay momentos en que el anuncio lo dice hoy y 5 meses después le avisan que dice el juez 80 que lo que se le ocurrió no jala y que va para atrás su idea brillante. Podemos discutir si eso es bueno o malo en los equilibrios de poder, pero ese es otro tema. Yo creo que el primer problema que tenemos nosotros en el petróleo es, primero, no nos hemos puesto de acuerdo qué queremos. Si queremos la autosuficiencia, que es el tema teórico, pero más que en el petróleo, en las gasolinas, que es la discusión que traemos en las élites mexicanas, porque relativamente, si hiciéramos lo que está haciendo Estados Unidos, que es explotar los pozos ya teóricamente agotados, nosotros tendremos exactamente con Estados Unidos una cuestión geográfica que permite suponer que nosotros tenemos la misma cantidad de aceite que podríamos estar explotando bajo otra técnica, la cual no hemos querido usar porque tenemos miedo de la contaminación del agua y una bola de cosas. Pero me parece que el tema va a ir cambiando en el momento en que nos estamos entendiendo que la energía que va a cubrir nuestras necesidades va a ser la energía eléctrica. Entonces, el problema es que ahorita nosotros dependemos casi en el 90% para generar esto
del gas que los Estados Unidos nos vende. Entonces nosotros va a llegar un momento en que depender de que los Estados Unidos, el día que no nos guste, que no les guste algo que no hagamos, va a ser simple con las brillantes ideas del señor Trump. Si mañana piensa que teníamos que haber deshecho al grupo X de o los que no narcos. debiste haber juzgado a X como Bolsonaro en Brasil. Exacto. O mándamelos y no lo hagamos, pues es capaz de agarrar y decir mañana cierran la frontera y no les vendo gas y hagan lo que quiero. Ajá, pero en que esa dependencia ya la teníamos con las gasolinas. Sí, teníamos gasolinas para 3 días tienes y una dependíamos diferencia de básica. La diferencia básica es que en las gasolinas algo de eso hacemos nosotros. Ahora ha aumentado, ¿no? Toda la vida, El Sí, que le pero hayamos aumentado, ¿no?, un poquito no quiere decir que nunca hemos sido autosuficientes. Esa es una realidad. Pero ya por lo menos bajó nuestra dependencia. La dependencia teórica, porque todavía Dos Bocas no termina de jalar. Bueno, vamos a suponer esperemos que en 10 años jale, ¿no? Dos Bocas nos ayude a resolver el problema. Entonces, ese es un primer problema por el cual se dice que no vamos a exportar. Entonces tienes el tema del gas. Necesitamos gas y dependemos de Estados Unidos. Y eso una fórmula es hacer este uso de la nueva técnica para que esos pozos nos extraigamos nosotros. El gas que necesitemos, o por lo menos una parte de él podamos ser autosuficientes y no dependamos. Ese es un primer tema que tenemos que visualizar. Y el otro, ver qué tanto vamos a destinar a la exportación en el caso del petróleo y qué tanto nos vamos a quedar para consumo interno, porque si ya no tenemos capacidad de petróleos, de explotación correcta, porque es muy cara. Entonces la pregunta va a ser desde dónde vamos a importar petróleo. Y entonces empiezan las discusiones si se lo tenemos que traer de Venezuela o no lo tenemos que traer de Estados Unidos. Es una discusión media filosófica. Que también depende del tipo de petróleo, porque estaba viendo un programa que el tipo de petróleo que, por ejemplo, tiene Estados Unidos no es tan susceptible de explotarse industrialmente como, por ejemplo, el tipo que es el nuestro es más pesado. No sé, por las características de los hidrocarburos son diferentes y por eso, a pesar de que Estados Unidos tiene tanto petróleo, no es tan útil para ellos como el que podría ser de otros países con otras características, ¿no? Por el tipo de petróleo que es. Sí. Pero bueno, entonces el tema energético es una toma de decisiones. Y es un tema que te va a dar viabilidad como país o no. Sea, nos daría en el mundo, ¿no? lo que hemos estado discutiendo mucho tiempo, y hemos crecido poco porque hay ciertos sectores en donde, llamémosle el mundo que invierte, está interesado en México siempre y cuando se abran ciertos sectores que hoy están restringidos. Caso típico, esto que planteamos de la energía, decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar que vuelvan a explotar, y entonces hay mucha gente interesada en meterle dinero para eso. Tendremos que aprender a regular. Un problema que tenemos nosotros no es que no hayamos intentado abrir los mercados, los sectores, sino que la regulación no la sabemos hacer. Y entonces tenemos mucho el esquema de hoy un funcionario es funcionario público y dentro de 2 años o dentro de 5 años el funcionario ya es ejecutivo de una compañía, ¿no? En donde entonces se traslapan en qué momento la toma de decisiones que tuvo como funcionario reguló a alguien o hizo que alguien fuera viable y a los otros les puso piedritas en el camino. Es un tema que, vamos a llamarle, las economías de la OCDE tienen muy estructurado en el caso de Europa, muy estructurado en el caso de Estados Unidos. Cuando tienen que regular un mercado, hacen, aunque vaya en contra de los intereses, son capaces de dividir compañías, de poner límites, etcétera. Nosotros, vamos, el caso más emblemático lo traemos con las telecomunicaciones. Por más que hemos querido que el grupo del señor Slim le baje al porcentaje, no hemos podido en los últimos 20 años que hemos intentado regular ese sector, no hemos podido, y eso que hemos traído gigantes como AT&T o hemos traído a los españoles, no han podido ganarle mucho mercado al señor Slim por la forma en que tenemos de esto de asunto de las regulaciones. Entonces tenemos que aprender a tener funcionarios que su vida sea la regulación y que aprendan a aguantar la presión de las grandes empresas y los grandes corporativos en estos temas. Entonces esperemos que lo logremos y pues para allá vamos. Esperemos que podamos tener eso, y eso haría detonar la inversión en fierros, en dinero, y eso haría que el pastel de la economía creciera. Se habla de un crecimiento pues bajo, pero el mundo va a crecer poco en realidad, ¿no? La tasa de crecimiento en general del mundo está también pues está muy baja. Lo que hace que suba un poquito el promedio pues son países como China, como la India, etcétera, ¿no? Pero bueno,
En este caso, eso es lo que se proyecta, de 1.5 a 2.5% de crecimiento, con la condición de que se logre una buena negociación del TEMEC, por ejemplo, claro, que no tengamos un efecto nocivo o contraproducente con el tema de las guerras arancelarias y los aranceles que nosotros mismos estamos poniendo a ciertos productos yo creo como que en los el chinos, caso de los por aranceles vamos a terminar en lo que se llama la unión aduanera, que es el primer paso para hacer lo que hizo Europa al final, que es tener un solo esquema para toda Europa. Yo creo que nosotros con Estados Unidos y Canadá vamos a terminar. Pues ojalá y se dejen, ¿no? Ese sería lo ideal. No, más bien nosotros somos los que nos tenemos que dejar por una razón básica. Las reacciones de ellos es lo que nos crea problemas con ellos en los aranceles. El momento que ellos dicen, para ser simple el ejemplo, le vamos a poner a los teléfonos celulares tal porcentaje de... Nosotros le decimos, no, lo vamos a pensar, déjenme verlo, etcétera, etcétera. Y entonces en eso ellos reaccionan y nos meten a nosotros una bola de cosas que nos meten en la negociación a chaleco, en lugar de decir, ok, vamos a replicarnos automáticamente y pongamos otra vez las reglas de regulación automática, cómo son, bajo qué criterios, etcétera. Pero esperemos que ese sea el tema. No podemos pensar que no podemos crecer más. Sí podemos crecer más. Tenemos que desafortunadamente también las condiciones cambiaron. El proyecto que se había hecho, por ejemplo, de infraestructura iba orientado, estaba bajo las bases de que el TEMEC iba a seguir y que por eso tenemos un gran tratado de libre comercio que permitía que todos los productos se exportaran a la Unión Americana y que allá se consumieran. Y pues para eso se estaba creando la infraestructura de transporte a lo largo y ancho del país, claro, para llevar y traer para un lado y para otro todo lo que se produjera y demás, y transformarlo aquí en México y exportarlo. Pero pues ante tanta volatilidad en el tema de los criterios con Estados Unidos y tantas amenazas, pues obviamente todo esto, la infraestructura ahí se está terminando de crear, pero pues ya no, o sea, se vuelve todavía más volátil la toma de decisiones en cuanto a invertir en México o no invertir en México, porque el ambiente se siente pues muy vulnerable en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que hasta que pasen las nuevas negociaciones del TEMEC, no vamos a saber realmente, o sea, ya vamos a tener por lo menos las bases más sólidas para tomar decisiones en ese sentido. Muchas empresas seguramente están esperando también eso, ¿no? Para poder decidir a dónde meten el dinero y en dónde si se relocaliza en México o en el mismo Estados Unidos, ¿no? Que es lo que está tratando de hacer Trump, ¿no? Así es. Y el problema es otra vez también las personas. Veíamos hace un par de días la capacidad que estamos teniendo de estudiantes mexicanos en las universidades en la materia de ingeniería y de matemáticas. O sea, tenemos mucho nivel en ese sentido. Hemos logrado en los últimos años entender que eso es parte del éxito de los países asiáticos, tener mucha gente dedicada a la ingeniería para poder aprovechar los conocimientos matemáticos y a poder desarrollar tecnología. Entonces, esperemos que eso nos permita también en el tema de la negociación ir hacia lo que se supone que debe ser el enfoque del futuro, más que la industrialización in per se, es ir hacia la tecnología nueva, y entonces ahí sí Estados Unidos tiene también muchos problemas porque mucha de su gente que está reclamándoles trabajo es gente poco preparada, y entonces nosotros tendríamos esa posibilidad de que si seguimos a estos ritmos de estudiantes nuestros metidos en las facultades de ingeniería y de matemáticas, tendríamos un plus para poder resolver parte de este tema. Obviamente, como siempre, va a haber las desigualdades, las tendremos que resolver por gasto público. No es fácil. Gente que está en la última escala, en donde hoy, según las autoridades educativas, traemos segundo o tercero de secundaria, según lo que ellos dicen. Por eso ahorita el problema que traemos es la prepa. Estamos buscando cómo resolvemos el problema de los muchachos en el nivel de preparatoria, y después vamos a tener el problema que tienen todos los países del primer mundo, cómo resuelves el problema de la educación superior, ya entendida como las universidades y los posgrados. Es un tema que nosotros apenas vamos seguramente a visualizar en los próximos 15 años. Nuestra población está envejeciendo, ¿no? Nuestra población está envejeciendo, tenemos menos niños, menos jóvenes, etcétera, y eso pues tenemos que
considerarlo, y también eso pues va a afectar, va a presionar el sistema de pensiones. Ahí lo que tenemos que empezar a ver es cómo los perros y los gatos pueden ser productivos. Sí, porque ya no hay niñas, ahora hay perrijos. Ya los jóvenes no quieren tener hijos, entonces sí es un tema. Otra vez, son temas que ya pasaron los del primer mundo. Podemos ver Europa, podemos ver Estados Unidos. Grecia está decreciendo y dicen que... No, tú ves Suiza que te pagan por tener hijos y te garantizan que el hijo, todo lo que cueste el hijo hasta que llegue a la universidad lo absorbe como gasto público el Estado suizo, porque las familias al momento que limitan esto, tienes el problema al contrario, que es el problema que traen ahorita en Estados Unidos, que es básicamente ¿dónde consigues gente para trabajar? Y entonces necesitas jóvenes. Bueno, y gente preparada, porque Estados Unidos sí tiene población, el problema es que no están preparados. Pero la realidad concreta es, efectivamente, muchos norteamericanos no están dispuestos a trabajar, por ejemplo, en la industria de la construcción. Sí, pero tampoco tienen preparación técnica para acceder a otro tipo de trabajos. Igual aquí. Por eso nosotros lo que tenemos es que la gente, ante el problema de pobreza que tenemos, la gente se va a trabajar a esos trabajos que son muy pesados, pero finalmente les pagan mucho mejor que nosotros. Entonces es un problema de la migración, que es un tema que tendremos que negociar con Estados Unidos. Finalmente, efectivamente, ya hasta Trump aceptó que efectivamente para poder hacer lo que él quiere hacer de infraestructura en Estados Unidos, modernizar su infraestructura, va a requerir de migrantes porque no tiene la capacidad para poder tener todos esos trabajadores. Entonces nosotros tendremos que aprender a ver cómo resolvemos este tema, pero efectivamente el mundo in per se, ¿no? Los chinos que nos espantaban antes, que decíamos, no, pues tienen millonadas de gente joven que trabaja en las fábricas, pues hoy ellos empiezan, antes en China el tema era te cobraban impuestos por tener más de un hijo. Hoy están yendo al regreso, están copiando a los suizos. Ahora te pagamos, India, ¿no? Porque tengas hijos, porque ahorita que se va envejeciendo, ahora es como llenas esas plantas gigantescas, porque ya no tienes tanta gente joven. Sí. Y la India, al contrario, la India ha crecido poblacionalmente de manera, ni siquiera saben cuántos son, ¿no? Se cree que ya alcanzaron que chinos, ya son, ¿no?, más grandes que China en términos de población. Entonces volvemos al tema, son temas que provocan migración, que tarde que temprano esa migración. ¿Por qué? Pues porque tu economía no da para eso, pero las otras economías requieren de gente. Por eso tampoco se puede satanizar la migración. ¿No? La migración es necesaria. Los países no es un equilibrio. Si tenemos equilibrios biológicos, aquí tenemos equilibrios sociales. Económicos y sociales. Porque necesitamos mover a la gente hacia donde hay trabajo y donde no, y donde hay pobreza. Y eso es donde la gente está dispuesta a salirse de su estado para irse a otro lugar. Esperemos que logremos negociar con el mundo una mejor forma de la migración. Y bueno, nada más para concluir con la parte económica, en materia de deuda, pues más o menos estamos igual, a poco arriba del 50% del Producto Interno Bruto. Nuestros socios económicos están mucho más altos. Estados Unidos y Canadá rebasan el 100% de porcentaje del Producto Interno Bruto de deuda. Estados Unidos, pues ya vimos que está tan endeudado que están con el tema de que quieren están parando el gobierno porque ya no tienen dinero para soportar el gasto público y no quieren endeudarse más o simplemente se endeudan más, que es la decisión que tienen que tomar. Pero bueno, nosotros tenemos una deuda realmente muy manejable en términos económicos, ¿no? Comparado con el resto con otros países, lo que tenemos que hacer crecer, o lo que está en las expectativas es que vamos, que crezca la economía. Que si crecemos, la deuda no va a rebasar el 50 y tantos %, y esto lo que hace es a los mercados les permite seguirnos prestando con tranquilidad, pensando de que si el pastel crece, aunque sigamos teniendo el 50 y tantos % de deuda, es sobre un pastel más grande, y entonces las posibilidades de pago por parte del gobierno permiten seguirle prestando. Ese es el gran tema de la discusión, es decir, nosotros lo que necesitamos es crecer, ¿no?, el pastel, y no agarrar y decir nos endeudamos y el pastel sigue siendo el mismo, porque entonces sí, los desequilibrios nos tenían en un problema, los cuales, bueno, tú eres joven, pero yo sufrí las de Echeverría, las de López Portillo,
las de Miguel de la Madrid, las de Zedillo. Las de Miguel de la Madrid ya me tocaron. Ya te tocaron, bueno. ya te tocaron. De manera consciente. Y lo de Zedillo, y entonces de pronto dices, todos los de mi generación estábamos acostumbrados que acababa el sexenio y tenemos que preocuparnos de la debacle económica de ese inicio. Pero bueno, así es esto y esperemos que logremos hacer crecer el pastel, que las decisiones de política pública nos permitan que la iniciativa privada, porque eso es algo importante que deben de comprender nuestros escuchas, es más de la mitad, si no es que casi el 70% de la inversión en fierros, hoy la hace el sector privado. El sector público está muy castigado en la inversión pública, entonces es un tema que tenemos que evaluar. O una de dos, o el gobierno se endeuda para crear infraestructura, o le abre y regula bien al sector privado para que aporte el dinero necesario para crecer y que todos tengamos un mejor nivel de vida. Y ya será un problema de gasto público, como las desigualdades las empiezas a minimizar para que no sea tan agresivo el tema de desigualdad de México. Bueno, pues vamos entonces, esos son los criterios generales de política económica, que es la base, digamos, de toda la proyección del paquete económico. Tenemos, obviamente, una iniciativa en ley de ingresos de la Federación, una iniciativa es la nueva, cada año es nueva, ¿no? Y tenemos reformas a la Ley Federal de Derechos, tenemos también reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, reformas al Código Fiscal de la Federación. Tenemos, bueno, ya dijimos el presupuesto de egresos de la Federación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, entre otros documentos, hay algunas modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, que en realidad vienen dentro del paquete, dentro de la ley de ingresos de la Federación. Si quieres, empezamos por los recargos también. Es poco ortodoxa porque nos mete en un problema técnico. La ley de ingresos solamente tiene vigencia de un año. Entonces, técnicamente se supone que esa modificación de renta o de IVA que están en la ley de ingresos nada más nos duran para el 2026. Cuando llegáramos al 2027 tendríamos que ver si se renuevan o se modifica directamente la ley. Esto es otra vez de esas experiencias que ha tomado Hacienda, de que primero te lo pasa por resolución miscelánea. Luego lo pasa por el reglamento, luego lo mete a la ley de ingresos y al final se decide pedirle al legislativo que modifique la ley. Que finalmente sí lo cambie. Sí, para que lo cambie, para que sea permanente, porque si no, todos empezamos a decir es que nada más planeo fiscalmente por un año. Eso hace inviable ciertas reglas que se vuelven muy conflictivas. Vamos, el caso típico de la deducción para el sector financiero, por ejemplo, de las cuentas incobrables. En este momento, vamos a decir, si fuéramos a la ley de renta, en 26 va a tener una regla que dice que si sigue las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con esas reglas puede ser deducible la estimación de incobrables. Sin embargo, la ley de ingresos te dice ahora, no, en lugar de esa regla para el 2026, usted solamente va a poder hacer lo mismo que hacen todas las demás empresas, que es esencialmente, si usted es incobrable superior a tantas UDIs, usted necesita haber terminado el juicio como cualquier otro, y tener la sentencia de que es incobrable. Y si usted está abajo en las UDIs, usted me tiene que reportar cuántas UDIs es que tiene el contribuyente que no le paga y se las voy a aceptar. Entonces, el problema para el sector financiero es, pues no planeo por un año. Yo planeo prestar dinero y entonces por momentos le presto un tipo a 5, a 10, a 15 años. Entonces, no saber qué va a pasar si la cuenta se vuelve incobrable, si va a ser deducible o no, puede tomar la sabia decisión de restringir el crédito para minimizar sus impactos en eso. Entonces, son temas que, otra vez, usar la ley de ingresos como experimento, si bien los que nos quedamos al fiscal decimos, ok, pues va a ayudar. El problema es que cuando tú eres el empresario dices, no, pues no le entro porque tengo dudas de que el 27 no cambie la regla y me permita ahora sí deducir como se maneja en cualquier sector financiero del mundo, en donde el regulador financiero es el que te da las bases para considerar incobrable una cuenta y el fisco acepta que si sigues esas reglas para ti es incobrable la cuenta, ¿no? Sí, entonces son temas que hay que analizar. Esa parte, pero pues lo que se ha utilizado ya pues desde hace varios años, ¿no? Ya tiene mucho que se empezó a usar la ley de ingresos de la Federación como fuente de reformas fiscales a leyes. Más bien como experimento, es decir, no es fuente porque es ley.
Sí, el problema es que todos los que nos dedicamos a fiscal decimos es que la ley de ingresos solamente tiene vigencia de un año. Digo, pero bueno, es ley, a final de cuentas, ley, ¿no? Y entonces ese año la tienes que cumplir. Así es. Y entonces para los mortales que no son como nosotros, dedicados, que vivimos de estar leyendo la ley, pues de pronto compran su ley, ven el artículo y dicen, oiga, aquí dice una cosa y usted en el curso dijo, en el programa dijo otra cosa, y tú dices, sí, es que la ley usted tiene que quitar, usted esta, pero para el 26 esta es la regla porque apareció en la ley de ingresos. Entonces eso es lo primero que tienen que estar conscientes los contribuyentes. Hay reglas ahora en la ley de ingresos que afectan IVA que hay que cumplir y renta en esos temas. Bueno, pues vamos a una pausa y empezamos ahora sí con las reformas, pues desde los recargos, ¿no? Porque ya ahí tenemos novedades con los recargos, pero bueno, vamos a arrancar con estos temas, cambios fiscales. Continúe con nosotros. Pues ya estamos de regreso, Julio. Se proyecta para 2026, se proyectan ingresos de más de 10 billones de pesos, ¿no? Esto pues respecto a 2025, que fueron 9 billones. De hecho, prácticamente el incremento que serán 800 mil millones de pesos, más o menos, así de manera muy general, ¿no? Que es como un 10% prácticamente de lo que se tenía respecto a 2025. ¿De dónde va a salir todo este dinero? Mira, en el principio, básicamente, cuando leemos la ley de ingresos, que es cómo presupuestúa la cobranza el gobierno, en materia tributaria, sin ver el aspecto de los hidrocarburos y la deuda, que es otro tema, tiene que ver con, esencialmente, en mi opinión, dos temas. El primer tema tiene que ver con las modificaciones arancelarias, donde está pidiendo el Ejecutivo autorización para modificar las tarifas y entonces en consecuencia ellos plantean que el incremento de los aranceles les van a dar más de la mitad de este famoso incremento. Eso está basado básicamente en dos criterios teóricos. El primer criterio teórico tiene que ver con que al momento que nosotros le vamos a gravar a todos los que entran con tasas más altas, obviamente el Estado va a recaudar. Esa es la primera parte de la historia. La segunda tiene que ver con estas, llamémosle, mejores controles administrativos para evitar ¿cómo se llama? El contrabando. Esto que ahora le llamaron el huachicol fiscal. Que es un contrabando técnico, ¿no? Que es un contrabando. Aquí lo importante básico tiene que ver que yo creo que en eso están midiendo de cuánto pueden recaudar. O sea, al haber hecho sobre el petróleo, eso indica que esos combustibles, llamémosle, sí los estamos consumiendo. Que entonces si entran pagando los tributos que le toca a la importación, entonces hay una recaudación importante que el Estado no estaba contemplando. Entonces me parece que esa es la primera parte. La segunda parte es un poquito más compleja, cuando ya hablas de los otros productos que tienen que ver con que a los países asiáticos o con los que no tengamos tratados comerciales les vamos a aumentar las tarifas. Esto, si bien es muy probable que sí que recaudemos un poco más, ahí presenta dos problemas. El primer problema es que los contribuyentes en México sigan importando. Es las mismas cantidades aprox. ¿De qué va a depender de esto que platicabas inicialmente? Depende de cómo nos vaya en el TEMEC, porque si nos va mal en el TEMEC, pues vamos a tener que bajarle, porque entonces no vamos a tener mucho que exportar, o vamos a bajar un poco la exportación. Y la segunda parte tiene que ver con que hay cosas que cuando las tienes que cobrar, se vuelve complejo el aparato administrativo para cobrar. No es tan sencillo como, vamos a decir, el impuesto que le pones a las gasolinas o le pones el impuesto a las bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, en el caso de estas cosas, ¿qué va a pasar? Pues que muchos contribuyentes lo que van a hacer es buscar otros mercados que sean más baratos o mercados que el diferencial, si bien es interesante en materia de precios, en términos de tener tratado
evite el pago de impuestos a la importación y entonces él nivele sus costos consiguiendo proveedores en países en donde ya tenemos tratado y que no teóricamente no van a sufrir las consecuencias de estos aumentos arancelarios. Entonces esperemos primero que se defina plenamente exactamente cuáles son las líneas, de qué tamaño es esto, para que entonces podamos ver, pero esa es la primera base del aumento importante en la recaudación, la base arancelaria planteada por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ajá. Y bueno, tenemos incrementos a productos, como sería el impuesto especial sobre producción y servicios. En donde tenemos siempre un problema en el impuesto especial sobre producción y servicios cuando se refiere a ciertos productos como los cigarros, las bebidas alcohólicas o las bebidas saborizadas. Tiene el problema de que su demanda es casi inelástica. No Esto traducido al español es, si yo vendo refrescos y le pongo un impuesto, imaginemos del 50%, para ser simple el ejemplo, y eso hiciera que la Coca-Cola en lugar de valer 18 pesos, la botellita valga 20 pesos o 25 pesos, de todos modos vamos a consumir la misma cantidad de botellitas. Entonces, en ese sentido, es un tema más recaudatorio que un problema de aligeramiento del consumo nocivo, que es la explicación que da el legislador de, oye, le vamos a aumentar para que la persona que consume aporte más dinero para que nosotros podamos tener infraestructura de salud y cuando él sufra la diabetes, sufre el cáncer, sufre X o Y enfermedad, nosotros tengamos los recursos para poderle sostener a las personas el tratamiento médico. Entonces, si bien es una teoría de que puede bajar el consumo, la mayor parte de las veces no. Y en el caso de los cigarros, por ejemplo, pues traemos otro problema, y es al momento que le aumentamos a los cigarros el impuesto, el problema que tenemos es que entonces es muy atractivo el contrabando. Y entonces el problema es, nosotros lo vemos aquí en la universidad, los jóvenes ya no compran cajetillas. Compran cigarros. Compran cigarro por cigarro. Y cuando tú vas a ver al tipo que vende el cigarro, es el tipo que tiene unas cajetillas que no traen los famosos marbetes de pago de impuestos, significa que entró de contrabando, y entonces la industria que está en México se queja. ¿No? ¿Y quién sabe que entró? Porque luego no sabes qué las calidades, volvemos al tema. Cuando entras por la importación correcta, tienes regulaciones sanitarias y tienes regulaciones impositivas. El problema que traemos cuando hay contrabando es que las regulaciones sanitarias no se dan. Pues, efectivamente evitan eso. Tenemos entonces estas dos vertientes de incremento de fuente de ingresos, como incremento de fuentes de ingresos para el Estado, que es por un lado el tema de aranceles y por otro lado impuestos especiales. Sobre producción y servicios, ¿no? Y en el otro, nosotros suponemos que el incremento que plantean en impuesto a la renta tiene que ver básicamente con dos esquemas de estímulo fiscal. Uno, entendido como a los contribuyentes internos en México que tengan ingresos hasta 300 millones en 2024, les van a permitir pagar los impuestos atrasados del 24 para atrás. Que eso ya estuvo en 2025 y continúa para 2026. Sí, lo que cambia es el monto del límite para tener acceso, ¿no? Hasta el año pasado, bueno, más bien este año estamos hablando de 30 melones y ahora estamos hablando para el 26 que el Estado admite sacrificar recargos y multas a cambio, pero hasta 300 millones. Entonces hay un universo más amplio de contribuyentes que pueden entrar a este esquema y entonces eso haría una recaudación mayor porque entonces se regularizarían esos contribuyentes que no han pagado a cambio de pagar solamente al Estado el tributo actualizado. Esto incluye hasta 2024 de deudas de 2025 hasta 2024. 25 no. Y creo que se puede tramitar, digamos, hasta diciembre de 2026. Sí. En el último trimestre del 26 tiene que estar presentada mínimamente la solicitud para el pago, porque el pago debe ser efectuado más tardar 31 de diciembre, pero el trámite debe ser hecho, por lo menos ahorita en principio en lo que dice la ley de ingresos es en el mes de octubre, deberá ser hecho el trámite para que a más tardar en el mes de diciembre se haya hecho el pago, porque aquí la cuestión técnica es que no puedes hacer pago en parcialidades, tienes que hacer en un solo pago, tienes que pagar toda la deuda. El impuesto actualizado. Y entonces por eso suponemos que piensa el Estado que con ese estímulo
va a permitir que mucha gente que no le está pagando en este momento, otra vez hablando de la gente que viene de 300 millones para abajo, esté interesada y pague, y eso permita que entonces las áreas de auditoría del SAT estén enfocados a lo que los comunes llamamos los grandes contribuyentes, y entonces el Estado no tenga que meter gente de sus áreas de auditoría a estar sancionando a la gente que no ha pagado los impuestos atrasados. Esa es una primera vertiente de recaudación, en mi opinión. Y el otro, que no sé dónde la van a imputar al final, pero normalmente lo hemos imputado a los otros ingresos de renta, es cuando traemos el dinero del extranjero. La repatriación de capitales. La repatriación de capitales famosa, ¿no? Entonces, se plantea ahora que vas a poder regresar el dinero a México esencialmente con 3 condiciones. La primera es que no hayas tenido una repatriación con el decreto de 2019. Eso es lo primero que me están diciendo. Si usted ya agarró ese, no puede agarrar esta. Primera regla del juego. Segunda regla del juego es usted tiene que mantener ese dinero en México o la inversión en fierros en los siguientes 3 años. Usted no puede decir, compro hoy, para hacer simple ejemplo, una maquinaria nueva y mañana la vendo. Dice, no. Usted por lo menos tiene que tener esa maquinaria durante 3 años, o si es una inversión en valores, usted tiene que mantener esa inversión en valores 3 años. Obviamente, la Secretaría de Hacienda va a establecer una serie de regulaciones a través de la resolución miscelánea, en donde lo que va a indicar es sobre qué valores, con qué esquemas, y lo único que sí te permiten es, imaginemos, para hacer simple el ejemplo, compramos CETES hoy, si es que los CETES fuera el esquema, y mañana nos cambiamos de CETES a unibonos, por ser simple. El elemento esto te dice, mientras se mantenga usted en deuda pública invirtiendo, yo le voy a comprar la idea de que usted repatrió. La tasa es la que nos parece alta, alta entendida bajo 2 esquemas. El primer esquema tiene que ver con que la tasa alta es sobre la utilidad, y entonces la tasa alta en la tarifa de personas físicas sería el 35%, y en el tema de personas morales sería del 30%. Entonces, si me das una tasa del 15%, pues en el caso de personas morales es la mitad lo que me estás ahorrando. Y en el caso de personas físicas me estás ahorrando a lo mejor 2/3 partes. El gran tema de la discusión es que estos esquemas normalmente a últimas fechas hemos tenido problemas porque la autoridad desconoce en su momento que cumpliste las reglas. Como nada más es, en principio, el contribuyente autoaplica la regla, entonces pues él dice, regresé tanto dinero, lo metí en tal lugar y lo aguanté tanto tiempo. Él dice, yo ya cumplí, pagué impuestos y no tengo que explicar de dónde vino el dinero. Llega la autoridad y empieza a cuestionar primero de cómo es que tú lograste tener dinero en el extranjero para traerte ese dinero a México, ¿no? Y entonces empieza la discusión con este asunto de si es lícito, de donde el origen del dinero, o el dinero es ilícito. Primera parte de la historia que se vuelve muy complicada de probar a veces. Y segundo, ¿qué tanto cubre esa tasa, no? Si cubre el capital o nada más, porque el dinero generó ganancias cambiarias o intereses en el extranjero que cubre, ¿no? En este caso, yo creo que, bueno, todo va orientado a traer dinero y a recaudar. Yo creo que está interesado el Estado en recaudar, porque otra vez ya se acabaron todos los guardaditos que tenía por todos lados. Ahora hay que también considerar que el ambiente se ha vuelto también más volátil, por ejemplo, en Estados Unidos, económicamente, con el tema, por ejemplo, del cierre del gobierno, con la volatilidad del carácter de su presidente, etcétera, sus cambios de ánimo y todo lo que eso implica. Pues, y aparte, pues, la persecución de los migrantes y todo eso, la gente pues ya no se puede no sentirse segura como antes se sentía en Estados Unidos y puede querer regresar. Y no estamos hablando de un tema del instituto, no licitud, simplemente que a lo mejor tenía dinero y tenía vida allá y a lo mejor puedan decidir regresar porque ya no se sienten seguros ni económica ni físicamente, y eso puede hacer que tengan que regresar y traer obviamente su dinero y toda la parte económica, ¿no? Entonces, pues es el momento de hacer eso, ¿no? Primero eso que tú planteas, y segundo, por las expectativas que tenemos de poder hacer en ese asunto del Plan México una serie de esquemas
permitan de inversión, que permitan detonar el crecimiento mexicano. Entonces, para el gobierno es necesario tener recursos sin necesidad de endeudarse, sino a cambio de, entre comillas, un sacrificio fiscal, obtener recursos suficientes para poder hacer sus proyectos y hacer que el pastel crezca del crecimiento económico y podamos tener sostenibilidad en el tiempo de esa inversión. Porque además el costo para el Estado de perseguir el pago el cobro del impuesto de esas personas que a lo mejor sí tenían que pagar impuestos en México por todo ese dinero, pues va a ser muy caro y a lo mejor no es efectivo. Tienes dos problemas. Primero es que tú tienes que resolver el tema de cuánto es lo que tienen en el extranjero. Luego, para poder acceder a eso, pues tienes que pedirle a los otros países que te hagan el servicio de colaboración y eso te lo van a cobrar porque no son baratos los convenios en esa parte. Y tercero, una vez que consigues saber exactamente cuánto dinero tiene, el problema es que siempre los países en donde está la riqueza cobran por llamémosle, hacer el cobro coactivo. Si finalmente las personas no quieren traer el dinero, vas a requerir las autoridades del otro país para que cobren y nos manden los recursos. Entonces, yo creo que comparado con el sacrificio fiscal, a lo mejor en parejas o sales hasta ganando más sin tanto esfuerzo administrativo. Bueno. Tenemos el tema de los recargos, la tasa de recargos que pues durante muchos años se mantuvo la tasa de recargos para prórroga en 0.98, ahora se sube a 1.38, lo que implica que la tasa de recargos por mora, que es lo que pagamos por atrasarnos en el pago de los impuestos, se vaya al 2.07 mensual en lugar del 1.47 que hemos venido pagando, lo cual vuelve más necesario regularizarte con el decreto que se extiende para 2026, con la disposición que establece que te puedas autorregularizar hasta 2024 pagando únicamente el impuesto actualizado, porque lo que quedes a deber ya te va a costar mucho más caro en ese sentido el financiamiento, ¿no? Tenemos obviamente reformas a la ley del impuesto sobre la renta o que tienen efecto en el impuesto sobre la renta. Estas reformas se dan a través del artículo 25, que es el artículo comodín ya de los últimos años. No sé por qué les gusta además repetir generalmente los números, ¿no? Y bueno, en este artículo 25, desde la primera modificación, digamos, que tenemos respecto a lo que veníamos aplicando en 2025, es la no deducibilidad o la deducibilidad no como venía aplicándose de los pagos al IPAB por parte de las instituciones del sistema financiero. Esto es la fracción 4 del artículo 25 que dice que las cuotas al IPAB, las 3/4, no serán deducibles las 3/4 partes de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, que ahí también va a haber un incremento a la recaudación importante porque son instituciones pues que generan mucho dinero. Y el otro tema, que ya lo mencionaste, es el de las cuentas de las pérdidas por créditos incobrables, que esto lo tenemos en la fracción 5 también del artículo 25, que en general, pues las disposiciones para las personas que no son del sistema financiero no tiene efecto, es exactamente lo mismo. Realmente el tema es para las instituciones del sistema financiero, ¿no? Que ya no las van a deducir como las venían aplicando, sino que ahora tienen que ceñirse a esta fracción 5 regla, por lo menos 25, por el 26, ¿no? Van a tener que tomar estas reglas. Les guste, suponiendo que se aprueban, será la regla que tendrán que aplicar. Cambia también, hay más regulación ahora para efectos de los famosos comprobantes digitales, en donde la autoridad está planteando modificaciones al Código Fiscal, en donde lo que te va a plantear es que no por el hecho de haber timbrado una factura, la factura in per se ya es, llamémosle, legal, ¿no? Ella puede decir, usted tiene sellos digitales autorizados, por lo tanto, mientras los sellos digitales autorizados estén vigentes, usted puede facturar lo que usted guste. Pero eso no es óbice para considerar que en el fondo esa factura es una factura válida. Usted va a tener que tener los famosos controles internos necesarios para probar si efectivamente sucedieron los hechos que ahí se cobran o se describen, y si no, aunque esté la factura timbrada, la factura no tendrá efectos fiscales y se podrá ser considerada falsa,
¿no? Porque este era un tema de discusión técnica de que cómo era posible que timbrándolo ahora me dijeran que era falso, pues sí se fue timbrado, ¿no? Entonces, el timbrado lo que da es, sí pasó por el sistema. Los datos son correctos. O sea, esos datos existen en el sistema, pero el fondo del tema que es por la causa por la que usted dice que está facturando, sí, usted sí tiene los elementos para probar que sí sucedieron los hechos y sí pasaron las cosas y en consecuencia no es una factura falsa nada más para poder dar apariencia de ser una factura correcta. Entonces vamos a la versión 5 del CFDI, ¿no? En teoría. Llamémosle que sí, el problema... Bueno, a mí ya me habían dicho los informáticos que desde hace un mes el final de la historia. No, que ya hay una versión 5 circulando entre las instituciones que agrupan a los informáticos y a las empresas a los que desarrollan software que aparentemente ya hay una versión 5 del CFDI. En ese sentido, con cambios en el concepto del comprobante. Esos son los rumores. Y aparentemente sí sería, se confirmaría, ¿no? Si le hacemos caso a la experiencia, dices, si los informáticos ya están desarrollando software... O ya están platicando de que ya les dijeron. Está dando reglas para que saquen los softwares, pues implica que en algún momento va a sacar la regla y va a indicar cuáles son las características de esta nueva versión del CFDI, ¿no? Entonces, esa sería una primera vertiente que tendríamos que tener cuidado con la parte de el impuesto a la renta, ¿no? En el otro tema tiene que ver con las plataformas digitales, ¿no? Está entrando el Servicio de Administración Tributaria a cuestionar dos temas básicamente. ¿Qué pasa cuando la persona que en realidad hace la enajenación o la prestación de servicios utiliza estas plataformas, pero cuando la plataforma le pide el RFC, indica que no tiene RFC porque o está domiciliado fuera de México y por lo tanto no tiene por qué tener registro federal de contribuyentes. Y entonces el Estado entra a una mecánica en donde dice, bueno, pues entonces vamos a hacer retención en la fuente. Y entonces en lugar de entrar a la tasa alta que tenemos en la ley de renta del título quinto, lo que trabaja es una retención básica del 20% del valor de operación si la persona no da el RFC o si a pesar de que me dé el RFC, ubica el dinero fuera del territorio nacional, es decir, en lugar de que depositen el dinero en un banco domiciliado en el país, lo domicilia, imaginemos, en Nueva York o en Tumbuntu, le dicen, compañero, la plataforma que es la que tiene inicialmente la información, esa va a tener que efectuar retención para que yo lo sepa. Y luego entra a los que operan en México y les va a hacer la retención normal que hace a todo mundo, ¿no? O sea, yo Julio Ortiz vendo zapatos por la plataforma, le doy mi RFC y me dicen de entrada el impuesto al valor agregado, compadre, vamos a retener 2/3 partes del problema porque pues traes una bronca. Y si no me das el RFC te retengo el 100% del IVA porque si tú no lo das es que no lo vas a pagar. Si yo te lo pago, pues es lo de siempre, va a haber elusión fiscal. Que me parece que siguen quedándose cortos con el tema de plataformas en materia de IEPS. Imagínate que vendes cerveza artesanal o que vendes mezcal y tú tienes tu marca, tú envasas, tú todo. Te retienen el IVA, te retienen el ISR. El impuesto más alto que pagas es el impuesto especial sobre producción y servicios y no te lo retienen. O sea, siempre se les olvida el IEPS. El IEPS no existe para muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, si recuerdas, el IEPS como nace es un impuesto efectivamente a la producción. Y el problema es que nosotros de lo que estamos hablando es que a partir de los cambios que hubo... Aquí estoy hablando de fabricantes. Sí, ¿no? Sí, por eso, es a lo que me refiero. Ajá. El problema que traes es que el productor tenía una tasa. Y estábamos acostumbrados a que el productor era el que cobraba el impuesto y lo enteraba. El tema de las plataformas digitales que traes son tres básicamente. El primero tiene que ver con que requiere un conocimiento muy sofisticado de las leyes mexicanas, porque pues tienes que hablar de y cuál es la ¿cómo se llama? La tasa la graduación alcohólica. La graduación alcohólica o la graduación calórica. Yo estoy de acuerdo, mínima, tendríamos que establecer un supuesto básico, es decir, si no te lo explica, tú asumes X, ¿no? Por presunción legal y con eso le calculas el impuesto y se lo quitas. Bueno, y ya que estamos en materia de IEPS, otro
problema que tiene el Estado en ese sentido es que en 2014 abre el IEPS, ya existía para bebidas alcohólicas, para el comercio de bebidas alcohólicas, pero abre el IEPS ya no al productor, sino al comercio de alimentos de consumo no básico, de todas las etapas, y porque no es nada más para el comerciante, o sea, desde que arranca la producción, ¿no? Pero hasta que llegue al comerciante, porque el IEPS no se causa a veces, en muchos casos, por los comerciantes, sino la mayoría de los casos por los productores, importadores, etcétera. Pero abre el IEPS al comercio de bebidas alcohólicas, alimentos de consumo no básico y plaguicidas. Es decir, con esto la tiendita de la esquina, la papelería, la farmacia que tienen el refrigerador de helados, que venden chocolates, que venden X productos, son contribuyentes de IEPS. Y el IEPS es alto. Bueno, en alimentos de consumo no básico, el 8%. En plaguicidas, no me acuerdo. No. Pero en bebidas alcohólicas, el comercio, pues es también muy alto, dependiendo de la graduación alcohólica. El problema que tienes es otra vez, este cambio no fue, llamémosle, acompañado de un software o de una explicación muy que lo podrían haber hecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mis cuentas, hubieran creado ya una base de datos para la facturación, ¿no? Le faltó software. Le faltó poner el acompañamiento. Y entonces, obviamente, el contribuyente pequeño dice, pues a ver, cuando vengan ahí aclaramos. Sí sabe, pero es que a veces mucha gente no sabe. No es que no quiera. Sí, no es que no quiera. Mucha gente no sabe que son contribuyentes. Y segundo, contratar a alguien para nada más hacer esa declaración es caro. Además es una declaración compleja. Y cara porque tienes que invertir mucho tiempo. Y entonces él dice, yo le voy a pagar a un contador para que determine que le debo, pues que venga el gobierno y que lo determine, ¿no? Y otra vez, las autoridades este último sexenio han estado enfocados más a los grandes contribuyentes porque otra vez la recaudación que obtienen comparado con el costo de hacer la auditoría, obviamente es muchísimo mejor dedicar auditores a esto que dedicarlos al pequeño contribuyente. Entonces, este es un problema. Y el otro pues, es este famoso esquema de mis cuentas y de los reciclos, que es un problema en donde el Estado pensó que era fácil llevar contabilidad y ahora cada vez que él mueve un dato se da cuenta de que el software lo tiene que actualizar. El problema es que pues, para mañana, imagínate, 1 de enero del 26 cambia esta regla. Entonces, el 1 del 26, tus cuentas tienen que traer previsto el dato y toda la posible gama de problemas que esto presenta. Y es lo que no ha hecho el SAT en ese tenor. Primero, por infraestructura, es decir, porque tú cuando hablas de hacer estos softwares masivos, tienes un problema de seguridad informática impresionante. Entonces, moverle un renglón a un dato, a una declaración, crea una bola de verificaciones que los mortales no sabemos, pero que el señor de informática te dice, pues eso me va a llevar 5 meses o 6 meses en ver que no haya fallas en el sistema y que al ratito algo que ya traíamos seguro, ahora ni eso recaudamos porque este cambio provocó un galimatías en el sistema, ¿no? Pero entonces, es algo que van a tener que solucionar. Pues se nos acabó el tiempo y pues muchas gracias, Julio. ¿Algo que quieras agregar para concluir con esto? Ya nos quedan unos segundos. Yo creo que lo que hay que ver también es el asunto que tenemos que visualizar de que el Estado cada día más va a tener información de una serie de elementos informáticos que van a permitir cobrar prácticamente sin visitar físicamente al contribuyente y nos tenemos que empezar a acostumbrar. Va a estar haciendo uso ya de inteligencia artificial, ya la hace. Un área de inteligencia de datos en la nueva dependencia que creó para tal efecto, que va dirigida específicamente al tema de fiscalización. Además de más información de la riqueza acumulada que tienes en inmuebles, porque ya va a tener esa información disponible para la federación. Pero pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias nuevamente, Julio. A ti por invitarme. No, siempre es un placer compartir la mesa contigo. Y bueno, y pues para ustedes tenemos una cita la próxima semana. Vamos a continuar con este tema. Va a conducir mi compañero, el maestro Miguel Ángel Martínez Uc. Así es que aquí los esperamos. Muchas gracias por su presencia.